Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar la lección divina, lectura orante de la palabra. Así es, aquí estoy para acompañarte en este camino de oración con la palabra de Dios. Debes tener a tu mano una Biblia, un cuaderno, un lápiz y buscar un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estés totalmente a la escucha de lo que Dios va a hablarte a tu corazón. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y por supuesto que nos va a hablar al corazón. Presta atención hasta el final, no te retires antes, vamos a llegar hasta el final cuando hagamos el propósito para que esta lección divina realmente sea fructífera en nuestra vida. Antes de comenzar, debo pedirte que me apoyes para que estos videos puedan llegar a muchas más personas. ¿Cómo lo puedes hacer? No te cuesta nada y a mí me vale de mucho que me regales un dedito arriba aquí abajo en el video para que así YouTube nos promueva a muchas más personas. Muchas gracias y comencemos con la oración. Te invito a que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y ahora entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vamos a leer en voz alta para que así la lectura podamos escucharla. Eso es lo más importante de este paso, escuchar la palabra. No vale, así estés solo o sola en el lugar donde estés haciendo la lección divina, no vale que lo hagas solamente con la vista. Debes proclamarla con tu palabra, con tu voz, para que puedas escuchar lo que Dios tiene para decirte. Comencemos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Y dentro de este primer paso de la lección divina, después de haber leído el texto, contestemos esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Esto nos va a llevar a repasar, a subrayar, a extraer las partes más importantes, a volver a leer el texto trozo a trozo para ir detallando. Y es el detalle el que tenemos que afinar en este momento. Entonces vamos a irlo haciendo juntos. Bien, entonces vamos a los detalles que nos trae el texto de hoy. Como vemos, el texto de hoy es secuencia de lo que leímos ayer.
Ayer veíamos que Jesús hizo una sanación, sanó a la suegra de Pedro. Luego que finalizó de sanar a la suegra, Jesús se retira y eh, entra en oración a tempranas horas de la mañana. Pedro sale en su búsqueda porque no lo encuentra y justamente lo ve que está en oración. Le dice, Señor, ¿qué haces aquí? Todos te buscan. Todos lo estaban buscando. Jesús era una persona muy, em, que tenía mucha fama, de muy buena fama, por las curaciones y todo lo bueno que iba dejando en su caminar. Entonces Jesús le responde a Pedro, vámonos a otros sitios, vámonos a otros poblados para seguir predicando. Jesús iba a continuar con la misión que el Padre le había encomendado. Y mientras va de camino, se acerca, dice la palabra, un leproso, suplicándole y se pone de rodillas. Entonces, un leproso llega cerca de Jesús. Esta persona, recordemos que era una persona excluida, era un impuro para los judíos y por tanto debía vivir alejado de todos. Pero aquel leproso tenía mucho valor porque transgredió las normas de la religión para poder llegar cerca de Jesús. Y grita, si quieres puedes limpiarme. Es decir, no necesitas tocarme. Si quieres, le dice él, basta que quieras para que yo sea curado. La frase revela dos enfermedades, la enfermedad de la lepra, que lo hacía impuro, y la siguiente, la enfermedad de la soledad, a la que era condenado por la sociedad y por la religión. Revela al mismo tiempo la gran fe del hombre en el poder de Jesús. Imagínense que le dice, no necesitas tocarme, solamente basta que quieras. Y es como si dijera, fíjense, profundamente compadecido de ese hombre, Jesús lo cura, pero no cura solamente la enfermedad de la lepra, sino que le cura las dos enfermedades. Primero, le cura la soledad porque toca al leproso. Y con ese gesto Jesús es como si le dijera, para mí tú no eres un excluido, yo te acojo como hermano. Y enseguida cura la lepra diciendo, quiero, queda limpio. El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido la ley, como les comenté al comienzo. De la misma forma, Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así revelar su rostro nuevo de Dios, transgredió las normas de su religión y toca al leproso. En aquel tiempo, quien toca a un leproso se volvía impuro ante las autoridades religiosas y ante la ley de la época. Reintegrar a los excluidos en la convivencia fraterna era la misión que tenía clara Jesús. No era solamente predicar de palabra, era con hechos que él quería formar comunidades nuevas, renovadas. Jesús no solamente cura, sino que además quiere que la persona curada pueda convivir de nuevo con los demás. Reintegra a la persona en la convivencia. En aquel tiempo, para que un leproso fuera de nuevo acogido
en la comunidad tenía que tener un certificado firmado por un sacerdote. Es como hoy, el enfermo sale del hospital solo si tiene un certificado médico firmado por un doctor. Jesús obliga al leproso a que busque un documento para que pueda convivir con normalidad y se integre a la sociedad. Obliga a las autoridades a que reconozcan que el hombre había sido curado. El leproso anuncia el bien que Jesús le hace. Y Jesús se vuelve un excluido, porque él le dice, no lo cuentes a nadie, pero era tanta la alegría, la emoción que sentía aquel hombre, que comienza a contárselos a todos. Y Jesús se vuelve el excluido. Jesús había prohibido al leproso que hablara de esa curación, pero no lo consiguió. No lo consigue y el leproso, cuando se fue, empezó a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en los lugares apartados. ¿Y por qué? Es que Jesús había tocado al leproso. Por ello, en la opinión pública de aquel tiempo, Jesús, el mismo, era ahora un impuro y tenía que vivir alejado de todos. No podía entrar en las ciudades. Pero Marcos muestra que al pueblo, poco a poco, le importaban esas normas. Poco le importaban esas normas. Para no decir absolutamente nada le importaban, porque en todas partes a donde Jesús llegaba, la gente lo seguía y quería tocarle, quería recibir su beneficio, su sanación, quería recibir de su misericordia. Entonces, subversión total. Jesús por eso fue catalogado como un subversivo, porque además de que él rompía las normas, llevaba a que la gente también las rompiera. Subversión total. Bien, sigamos adelante. Y entramos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Y es momento de reflejar este texto en mi vida. ¿Cómo este texto toca mi vida? ¿En qué aspectos? ¿Cómo yo me puedo sentir identificada con ese leproso? Con esa gente que seguía a Jesús. Voy a irte acompañando, voy a irte compartiendo algunos aspectos que he utilizado para mi meditación y luego te invito a que también le agregues lo tuyo personal, lo propio. Comencemos. Para este paso he utilizado 3 aspectos de la lectura, el cual voy a profundizar contigo. Veamos, el primero dice, si tú quieres, puedes curarme. Busca siempre lo bueno en lo malo, lo feliz en lo triste, la sanación en la enfermedad y la gratitud en el dolor. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, es decir, siempre busca lo positivo de lo negativo. Siempre ve con buenos ojos aquello que parece malo. Sanar, hermanos y hermanas, debería ser la tarea principal de nuestra vida. Toda nuestra vida debería ser un proceso de sanación. No hay peor paciente que el que no reconoce que está enfermo. ¿Y quién puede decir que no está enfermo? ¿Tú puedes decir que no estás enferma? ¿Yo puedo decir que no estoy enferma? ¿Tú puedes decir que no estás enfermo, amigo, amiga, hermano? Ninguno de nosotros
puede catalogarse totalmente sano. ¿Por qué? Porque no solamente hay enfermedades físicas. Probablemente yo pueda decir, a mí no me duele nada, yo estoy bien. Cada vez que voy al médico y me examina, salgo excelente en los valores, eh, me cuido, hago dietas, pero no es solamente lo físico, hermanos y hermanas. Hay tantos y tantos enfermos en el espíritu. Hay tantos y tantas enfermos de envidia, de resentimiento, de avaricia, de ansiedad, de depresión, heridos por el rechazo, heridos por el abandono, heridos por la humillación, heridos por la traición, heridos por la injusticia. Preguntémonos tú y yo, viendo este panorama, ¿cuál es tu lepra? ¿De qué estoy herido? Y cuando lo hayas detectado, cuando lo hayas descubierto, pídele a Jesús, ruégale a Jesús, sáname. Vamos a rogarle al Señor que nos sane de esa lepra que hemos descubierto hoy, que tenemos en nuestro interior. Segundo aspecto, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero. Siempre me ha impactado los verbos que usa Marcos y que materializan el amor tan grande de Jesús por los enfermos, pero en especial con este leproso que seguramente estaba andrajoso, olía mal y causaba repulsa. Dice, se compadeció. Jesús se compadeció de este leproso. En segundo lugar, dice, Jesús extiende la mano. En tercer lugar, dice, le tocó. Y en cuarto lugar, le dice, sí quiero. Los mismos gestos realiza Jesús cuando tú y yo, humildes, nos postramos para pedir sanación por nuestras heridas. Entonces, reconozcamos delante de Jesús que necesitamos ser sanados. Tercer aspecto, ofrece por tu purificación lo prescrito. Tristemente, en nuestra cultura, la relación con Dios está marcada por la tentación de posicionarnos desde la carencia y es por ello por lo que estamos acostumbrados a pedir, a rogar y a limosnear. Y quizás hasta ofendemos a Dios por solo estar pidiendo y no reconocer sus dones, no darle gracias por su grandeza, no alabarlo por su infinita misericordia. Cuando nos posicionamos desde la abundancia, desde la gratitud por lo que sí tenemos, nace en nosotros un poder que nos hace capaces de dar y de ofrecer no solo a Dios, sino a todo el que nos necesita. Entonces, preguntémonos, ¿suelo ofrecer desde la abundancia o desde la carencia? Si me veo que estoy carente, lo que voy es a pedir, pero si veo que lo que tengo es abundancia y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado,
entonces mi posición será la de dar a todo el que lo necesite, inclusive dar gracias a Dios por aquello que me ha regalado. Y ahora entramos al tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que he escrito en mi cuaderno espiritual. Espero que hayas tomado nota de los anteriores, tanto de la meditación como de los detalles de la lectura, para entonces poder llegar a este momento. La oración la vamos a sacar justamente de allí, de lo que hemos meditado. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Te voy a compartir mi oración para que luego tú me compartas la tuya en la casilla de comentarios y la anotes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, hoy me postro ante ti. Me humillo ante ti porque tú conoces las heridas de infancia y de toda mi vida que he recibido y también conoces las que yo mismo me he ocasionado y he ocasionado a los demás. Si quieres, Señor, puedes curarme. Gracias por mirarme con compasión y tocar mi corazón, que puedo ofrecerte todo lo que soy y todo lo que tengo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. En este momento nos preguntamos, ¿qué me hace sentir y ver el texto que acabo de leer y de meditar? Te invito a que en este momento en silencio permanezcas un rato allí contemplando la escena y te pongas en los zapatos de ese leproso. ¿Cómo te sentirías estando en ese lugar? Recordémonos que hemos hablado que hay diferentes tipos de lepra, de enfermedades, no solamente las físicas, también las espirituales. ¿Qué haríamos nosotros delante de Jesús? ¿Actuaríamos como el leproso? Visualízate allí, interioriza esa palabra y deja que la palabra de Dios te toque el corazón. Esa palabra de Dios que hemos meditado y hemos orado, que resuene dentro de ti. Y siéntete acompañado por ese amor de Dios que sana, que restaura, que levanta, que limpia, que transforma, que convierte. Siéntete envuelto por su paz. Quédate un momento en silencio, si quieres detienes el video un rato y luego continúas. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y ahora sí es momento de ofrecerle al Señor nuestro compromiso de vida. ¿En qué nos está pidiendo el Señor que cambiemos? La pregunta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y este propósito o compromiso debe salir de la meditación que hemos hecho. Veamos, hay algunos puntos que hemos profundizado en la meditación que nos puede llevar a hacer un compromiso con el Señor. Por ejemplo, esa invitación de reconocer cuál es nuestra lepra, cuál es mi enfermedad, para que el Señor me sane. Entonces, ese podría ser un propósito de esta semana. Profundizar en mi interior y ver cuál es mi enfermedad espiritual, de qué pecado. Recordémonos que el pecado, hermanos y hermanas, nos enferma nuestra alma. Por tanto, es considerado como una enfermedad. Y cuando no lo saco de mí, cuando no voy al confesionario a buscar esa sanación, pues ese pecado se enquista, se convierte como un tumor, como algo maligno que está allí dentro de nosotros
y va carcomiendo nuestro interior, nuestra vida espiritual. Y entonces, en cambio de avanzar, lo que hacemos es retroceder porque esa enfermedad no nos deja avanzar. Entonces, el propósito ideal sería reconocer cuáles de estas enfermedades espirituales estoy padeciendo. Estoy padeciendo de envidia, de resentimiento, de avaricia, de ansiedad, de lujuria, de depresión, de heridas ocasionadas por el rechazo, por el abandono, por la humillación, por la traición, la falta de perdón, la injusticia. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es esa enfermedad que hoy debo pedirle al Señor que me sane y hacer el propósito de entregársela a Él, de ir a ese confesionario y buscar esa sanación, que Jesús me toque con su misericordia. Y fíjense que el otro aspecto que meditábamos era que Jesús se compadece de cómo se le dirige ese enfermo, de cómo se lo dice con tanta seguridad, se compadece de su enfermedad y le dice, sí, quiero curarte. Y entonces, quiero queda limpio. Y esos mismos gestos los realiza Jesús con nosotros cuando humildemente nos postramos delante de Él y le pedimos perdón. Le pedimos sanación por nuestras heridas, por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestras carencias, por nuestros vicios, por nuestros defectos. Solo hay que reconocerlo para que comenzar a sanar. Recordemos que el proceso de sanación es un proceso, es un proceso. El leproso quedó limpio de camino. Vemos en otros evangelios que él queda limpio de camino a buscar el sacerdote para que le certificara su sanación. Pero él en el momento no fue algo mágico, que se le desapareció la lepra allí, sino que Jesús dijo, estás curado, ve a pedir tu certificado de liberación para que te insertes en una comunidad. Y él creyó en fe y fue caminando. Y mientras iba de camino se iba sanando y iba mostrando a todos su piel que ya estaba curada, ya estaba sanada, pero lo más hermoso era que Jesús lo había liberado de la soledad, de estar apartado y podía volver a convivir con la gente. Entonces, eso es lo que hace el pecado en nosotros y ese es el propósito. Cuando yo reconozco ese pecado, voy y lo confieso, comienza ese proceso de sanación en mí y en andando de camino nos vamos a dar cuenta de que ese pecado ha desaparecido, de que poco a poco todas esas consecuencias, esas causas, esos efectos, que traía ese pecado en nosotros, la cerrazón, el mal humor, el estar triste, todos esos efectos van a ir desapareciendo, por tanto la sanación va a ir floreciendo en nosotros. Qué hermosura, hermanos y hermanas, es el proceso que Dios nos ha regalado en esa sanación que Jesús nos vino a traer. Y luego esa parte que le dice, bien, preséntate a los sacerdotes e incorpórate. Incorporarse a una comunidad. Ese leproso, ese enfermo, al incorporarse a la comunidad, dando gracias a Dios, no iba a quedarse haciendo nada. Ese enfermo debe comenzar a ser agradecido. ¿Y cómo agradece? Ayudando a los que necesitan. Sirviendo como lo hizo ayer la suegra de Pedro.
que al ser sanada comenzó a servir. Eso es lo que hace una persona agradecida, un corazón agradecido. No puede quedarse en el egoísmo de su sanación y irse y desentenderse de todo el resto. No, se inserta en una comunidad y comienza a servir, comienza a ayudar. Y ese debe ser el propósito. Entonces el Señor nos está invitando a comenzar nuestro proceso de conversión. Para muchos comenzarlo, para otros irlo profundizando, ir sacando más y más cada día todas esas enfermedades, presentársela al Señor y decirle, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y continuar ese proceso, no lo detengamos. Sigamos adelante de la mano de Jesús. Amén. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Te leo en la casilla de comentarios. Ánimo, hermanos, que Jesús está aquí para regalarnos ese hermoso don de la sanación. Solo debes tener fe. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares, si te ha gustado, si te ha parecido útil. También suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas material que subo al canal. Estoy subiendo cositas muy interesantes que te pueden ayudar a ti también a la evangelización, a que lo puedas compartir en tus grupos, en tus comunidades. Recuerda que este proceso de sanación, lo que Dios hace en nosotros, no es para que quede con nosotros, es para que lo demos a los demás. Entonces, a través de esta lección divina, el Señor está obrando maravillas dentro de nosotros. No nos quedemos con esta buena noticia, salgamos a entregársela al que la necesita. Esa es nuestra misión. Entonces, recuerda el dedito arriba, el me gusta, que es importantísimo para que así YouTube nos promueva. Y bien, hemos llegado a día jueves, hoy es el día de ir a visitar al Santísimo Sacramento y pedirle esa sanación. Allí está Jesús vivo y presente. Allí está Jesús que con su poder nos toca, nos sana, nos libera. Vamos a decirle a Jesús frente al Santísimo, tócame, Señor, sáname, Señor. Qué maravilloso. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por haber compartido esta lección. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Divina Pastora de las Almas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cuida de todos nosotros. Amén. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.